orgánicas. ¿Sí? Espero la tengan a la mano. Porque con ella bastante. Bueno, arrancamos. Finalizamos la clase pasada aquí, en reacciones químicas. Ahora sí la entendemos después de haber visto el video. El criterio energético, exotérmica y endotérmica. Entonces, la que necesita calor para darse y la que libera calor cuando se está dando. Lo vimos claramente. Partícula intercambiada. Entonces, cuando los elementos se intercambiaban, también lo vimos. Y hay precipitación, ácido-base, ya sabemos. Redox. Entonces, la transformación también las vimos, cuando síntesis, descomposición, que los vimos en el video. Criterio energético, rapidez y lentes. Listo. Entonces, de manera general, acá se encuentran las ecuaciones. Entonces, se pueden clasificar según, vamos para la izquierda, procesos químicos ocurridos. Vamos para puro lado izquierdo, dice reacción de descomposición. Ejemplo, AB produce A más B. Esa es la fórmula general. Tenemos un compuesto señalado como AB que lo partimos en sus partes. A más B. En el video se aprecia que se descompone el agua. ¿Listo? Los procesos ocurridos y vamos ahí a la mitad donde dice reacción de combinación. Ejemplo, AB más C. También fue el primero de los ejemplos, cuando veíamos la cinta de magnesio que se quemaba, y entonces el magnesio se combinaba con el oxígeno. A más B produce BC. ¿Por qué? De pronto algunos de ustedes preguntan, venga, profe, ¿por qué dice A más B y al otro lado dice BC? Porque las propiedades cambian, ¿sí? El magnesio era una cinta, es metálica, el oxígeno es gaseoso, y el óxido de magnesio es un polvo blanco. Entonces, la explicación es por qué aparece BC, entonces porque las propiedades cambian. Al lado dice reacción de doble descomposición, y fue la última que vimos, donde se intercambiaban parejas. Dice, AB más CD produce AD más BC. Ahí se intercambian las letricas. Eso se hace por afinidad electrónica. ¿Sí? Ahora, también vimos aquellos elementos que comparten electrones, aquellos que los ceden y los ganan. Entonces, esa afinidad electrónica hace que los que sean más afines se unan. ¿Listo? Arribita dice reacción de desplazamiento. Ejemplo, A más BC produce AC más B. También vimos varias veces, ¿sí? Donde un elemento reemplazaba al otro o lo sustituía. También vimos la tabla que les explicaba, la tabla de serie de actividad, donde les explicaba por qué se utilizaba magnesio para extraer oro, que era el problema ecológico. Los cambios energéticos, reacciones endotérmicas que absorben energía y las reacciones exotérmicas que liberan energía. ¿Listo? Bueno. Entonces, todo eso ya lo podemos entender mucho mejor. Aquí es donde sí me interesa muchísimo que si tienen alguna pregunta me digan y las voy a poner a participar. Entonces, arribita en el cuadro dice 2H2 más O2 produce 2H2O. ¿Listo? Esa es la formación del agua. El hidrógeno se combina con el oxígeno y forma agua. Dice 2 moléculas, 1 molécula, 2 moléculas. Eso se refiere a los números que acompañan a los elementos. Entonces, aclaramos. Fíjense que el hidrógeno tiene un 2 adelante. Fíjense que el oxígeno no tiene un 2 adelante. Tiene un subíndice que es el 2, pero adelante no tiene ningún número.
Entonces, si no tiene ningún número adelante, se asume que es 1. 2H2, dos hidrógenos. O2, no hay un número por delante del oxígeno. Se asume que es 1, una molécula. Y produce 2 moléculas de agua. Por favor, abajo dice 4U, 32U, 36U. Esas son unidades atómicas. Eso no les va a salir. Lo que sí les llega a salir son las dos últimas filas. La que dice 2 moles, 1 mol, 2 moles. O la que dice 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos. Eso sí les puede llegar a salir. Entonces, la clase pasada hablábamos acerca del tema del arroz. ¿Sí? Que dos pocillos de agua por 1 de arroz. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí es más o menos lo mismo. Vamos a la última filita del cuadrito, la que dice 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos. ¿Listo? Esta. La fórmula me dice que 4 gramos de oxígeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno, perdón, 4 gramos de hidrógeno. 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno y producen 36 gramos de agua. Esa es la fórmula teórica para formar agua. Es decir, usted coge 4 gramos de hidrógeno en un tubito, es gaseoso, en un tubito lo sostiene, lo hace reaccionar con 32 gramos de agua. Pregunta, y le preguntamos a Luz Marina. Luz Marina, si tú tuvieras 8 gramos de hidrógeno, ¿con cuánto oxígeno deberías mezclar? ¿64? La respuesta es correcta, pero ¿el por qué? Porque se está doblando el hidrógeno. Efectivamente, esa es la respuesta. Si usted tiene, si quedó claro para las demás chicas, 8 gramos de hidrógeno está doblando el hidrógeno. Y entonces, pues por supuesto, usted necesita el doble, ¿cierto? O sea, 64. Muy bien. ¿Qué pasaría si usted solo tuviera 2 gramos de hidrógeno? Bajaría no sería 2, sería la mitad. ¿La mitad? ¿Y cuánto es la mitad? ¿Cuánto es la mitad de 32? $16. 16. Entonces, eso lo entendimos muy bien, ¿de acuerdo? Eso con respecto a los gramos. Entonces, dependiendo de los gramos, entonces usted puede hacer la relación. ¿Por qué? Porque 4 de oxígeno se mezclan con 32 de 4 de hidrógeno se mezclan con 32 de oxígeno. ¿Listo? Creo que fue Marley la que acabó de llegar. Marley, estamos en la tablita que está arriba a la izquierda, en la última de las filas, la que dice 4 gramos, 32 gramos, 36 gramos. Es que es importante que se entienda, porque de hecho en el simulacro hay una pregunta así. ¿Listo? Entonces, esas relaciones de gramos tienen que ser exactas. Entonces le preguntábamos a Luz Marina, si tuviera 8 gramos de hidrógeno, pues tendría que mezclarlo con 64 gramos de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque es 4, se mezclan con 32. Entonces, si tengo 8, tengo el doble de hidrógeno. Entonces, tengo que mezclarlo con el doble de oxígeno. Ahora, si tengo los mismos 8 gramos de hidrógeno, ¿cuánta agua se me produce?
Si tengo los mismos 8 gramos, 72. 72, correcto. Porque tengo el doble de hidrógeno, que es 8, pues voy a producir el doble de agua, que sería 72, el doble de 36. Muy bien, así. Ahora vamos con la que sigue, con la que está arribita, con las moles. Y luego las vamos a relacionar. Si yo tengo 6 moles de hidrógeno, ¿con cuántas moles de oxígeno debe reaccionar? Estamos en la columna de... ¿Por qué razón, Kenia? Sí, señorita, ¿por qué? Porque si con 2 moles de hidrógeno se necesita una molécula de agua, entonces 4 serían 2 y 6 serían 3. ¿Sí se entendió? La relación Sí, señor. entre las relaciones de moles es por cada 2 moles de hidrógeno. Andrés, estamos acá en la tabla de arriba, izquierda, lado izquierdo arriba, en la columna que dice moles, dice mol. 2 mol, 1 mol, 2 mol. Entonces, la tabla o la reacción me dice que 2 moles de hidrógeno se mezclan con 1 mol de oxígeno. Entonces, si tengo 6 de hidrógeno, necesitaré 3 de oxígeno para que se pueda reaccionar. ¿Y cuánta agua produciría entonces? Es mi- 6. 6. Muy bien. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a establecer una relación entre los gramos, que fue lo primero que hicimos, con las moles. ¿Listo? Oh. Si yo tuviera 64 gramos de oxígeno, 64 gramos de oxígeno. De hidrógeno tengo suficiente. No hay problema por eso. ¿Cuántas moles de agua produciría? Profe, no se le está escuchando bien. No. Sí, yo creí que era mi auricular, pero no lo estoy escuchando bien. Dime. ¿Y ahora? Sí, yo tampoco lo escucho bien. Se le va. ¿Y ahora? Pensé lo mismo, que sería mi auricular. ¿Y ahora? Ahora Un sí. poquito, un poquito. Ahí Hable, un hable poquito. para ver. Hable para A ver, ver. así, probando. Entonces, Que se ojo que escucha vamos lejos. a relacionar. No, yo tengo el audífono acá pegadito. Entonces, Pero es ahora que tengo... mientras Dime. habla, parece que se le va, se le fuera lejos la voz, o sea, empieza Ujú. bien, pero O sea, después va empieza bajando la voz. alto y después va bajando. Listo, entonces, ¿y ahora? Ahí no se escucha nada. Ahí no se escucha nada, exacto. Tampoco, no se oye. Esta sí está rara. Ahí sí. Ahí, Ahí pero sí. se... Sí, señor. Sí, ujú. Ahora sí, ya. Listo. Sí. Sí, ahí sí. Muy bien, entonces. Dice que yo tengo 64 gramos de oxígeno. ¿Cuántas moles de agua produciría? Ojo que le estoy dando gramos, pero le estoy preguntando moles. 4. 64 gramos de oxígeno. 4. ¿Quién dijo 4? Yo, Lu. Luz. ¿Por qué, Luz? La respuesta es correcta. ¿Por qué? Ay. Porque son 64, es el doble. Ajá. 64 ¿No? es el doble de gramos de oxígeno. El doble de gramos. Entonces, yo debo producir el doble de moles de agua. Entonces,
32 gramos de oxígeno en la fórmula produciría 2 moles de agua. Entonces, pues si tengo el doble de oxígeno, voy a producir el doble de agua. Excelente. Esa es la relación. Y entonces, ojo con la pregunta que les voy a hacer. Ujú. Yo tengo 8 gramos de oxígeno. Perdón, no, 8 gramos de hidrógeno. 8 gramos. Pero el hidrógeno tiene... No se escucha. No se le escucha. Profe. No, Dime, no. dime. Se, No se le escuchamos fue. la Ah. pregunta. No Se va la escuchamos voz. la pregunta. escuchamos. Listo. Así. Ujú, Yo tengo 8 gramos de hidrógeno, ujú. pero está al 50%. ¿Cuántos gramos de agua produciría? Ok, hay una cáscara. ¿Puedes Como repetir el la pregunta? 50%. Yo tengo 8 La gramos mitad. de hidrógeno, 8, pero ese hidrógeno está al 50% de pureza. Ah, ok. ¿Cuántos gramos de agua obtengo? Tengo 8 gramos de hidrógeno al 50% de pureza. ¿Cuántos gramos de agua obtengo? Dos. 4. 36, 36, Kenia, ¿por qué? porque sería la mitad. Porque si son 8 gramos serían 64 Sí. aquí en el oxígeno. Y el agua serían 72, pero como está la mitad serían 36. Muy bien, Kenia, muy bien, felicitaciones. Resulta que, porque es que las preguntas son así, le dan la cosa, pero después les... Fíjense que yo les estoy dando 8 gramos de hidrógeno, pero están al 50% de pureza, ahí está la cáscara. De los 8 gramos, solo 4 sirven, porque están al 50% de pureza. La mitad son puros No se escucha. y la otra mitad. De los 8 gramos, la mitad son puros y la otra mitad no sirven. ¿Y ahí me escuchan mejor? Sí. Sí, ahí sí. Ahí sí, bueno, listo. Entonces, y no cayeron en la trampa. ¿Por qué? Porque es que de los 8 gramos les decía que de los 8 gramos solo la mitad sirve. Y entonces, pues la otra mitad no va a servir. Voy a tener la misma relación. ¿Cuál es la relación en moles? Que por cada 2 moles de hidrógeno reacciona 1 mol de oxígeno produciendo 2 moles de agua. Esa es la relación. Ahora vamos a mirar la que está arriba a la derecha, la que tiene unos números rojitos. Listo. Esto que está ahí, que dice comprobar que haya la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Entonces, 2 moles, esa C2H6, que ahorita los vamos a ver, esto se llama etano. Ya vamos a nombrar esos. Pero por ahora su nombre es etano. 2 moles de etano reaccionan con 7 moles de oxígeno. Al otro lado de la flecha dice 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Entonces, las operaciones que están abajo relacionan que la cantidad de sustancia de un lado sea igual a la cantidad de sustancia del otro. Entonces, ahí dice 4C y entre paréntesis dice 2 por 2. Entonces,
está refiriéndose a la primera, al 2C2H6. Entonces, fíjense que el carbono tiene un subíndice de 2. Entonces, multiplicamos el 2 que está rojito por el 2 de subíndice que acompaña al carbono. Entonces, de ahí sale el 2 por 2 que está en el paréntesis. ¿Listo? Abajo dice 14O y entre paréntesis dice 7 por 2. Volvemos arriba a la fórmula. Vemos que al lado del oxígeno dice 7O2. Entonces, el 7 que está en rojito, el grande, se multiplica con el 2 que acompaña el oxígeno de subíndice. Entonces, de ahí sale el 7 por 2. Entonces, 7 por 2, pues 14. Y abajito dice 12H. Y entre paréntesis dice 2 por 6. La misma historia. El 2 de rojito se multiplica al 6 que acompaña al hidrógeno. ¿Elis? ¿Vienes a decir algo? No. Bueno, vale. Entonces, ahora, fíjense, al otro lado. Es lo mismo, pero las multiplicaciones van a cambiar. Dice, 4CO2. ¿Cuántos carbonos hay? 1. En este caso, en el CO2, al carbono no lo acompaña ningún subíndice. Entonces, abajo dice, uy, se había salido Luz Marina. Entonces, abajo dice 4C y entre paréntesis 4 por 1. Es porque como solo hay un carbono, pues multiplicamos 4 por 1. Pero aquí lo interesante es el oxígeno. Dice 14O. 14 oxígenos. Pero fijémonos arriba. Arriba hay oxígeno en el CO2 y también hay oxígeno en el agua. Entonces hay que sumar los oxígenos del CO2 más los oxígenos del agua. Entonces, fijémonos que en el paréntesis dice 4 por 2 más 6. Entonces, el 4 por 2 resulta de multiplicar el 4 que está en rojo, que acompaña el CO2, por el 2 que acompaña al oxígeno. El subíndice de 4 por 2. 4 por 2, 8. ¿Listo? Y el 6 es el 6 que acompaña al agua, 6H2O. Recordemos que ese 6 no solamente afecta al hidrógeno, también afecta al oxígeno. Entonces hay 6 oxígenos. Entonces de ahí sale el 6, que aparece ahí en el paréntesis. Y al final dice 12H, 6 por 2. Entonces es el 6 que acompaña al agua por el 2 que acompaña al hidrógeno. 6 por 2, 12. Entonces fijémonos. A este lado de la fórmula entran 4 carbonos, al otro lado salen 4 carbonos, 14 oxígenos de un lado, 14 oxígenos del otro, 12 hidrógenos de un lado, 12 hidrógenos del otro. ¿Listo? Abajo a la izquierda aparece otra fórmula. ¿Listo? Eso se llama propano, C3H8. La G significa que es gaseoso. Más 5O2, o sea, 5 oxígenos gaseosos también. 3 CO2 gaseosos también y 4 H2O. Y aparece una V. Eso significa vapor. Es decir, el agua está en vapor, en forma de vapor. Entonces, y abajo, donde dice, cálculos estequiométricos utilizan equivalencias. Una mol de propano, que es el C3H8, equivale a 3 moles de dióxido de carbono. Lo que estábamos hablando ahorita con el agua. Entonces, una mol de propano produce 3 moles de dióxido de carbono. O también yo puedo decir que una mol de propano del C3H8 produce, o se mezcla, perdón, con 5 moles de oxígeno. O una mol de propano me produce 4 moles de agua.
¿Listo? Entonces, esa es la relación entre las moles. Y lo que hay abajo, pues no es nada más que las relaciones, las mismas relaciones, ¿sí? Expresadas en números. ¿Vale? Entonces, abajo dice, una mol de propano, C3H8, sobre 3 moles de dióxido de carbono. Pero fíjense que al frente está lo mismo, pero cambiaron el orden. Arriba están las moles de dióxido y abajo están las moles de propano. Usted lo puede relacionar de la misma, o sea, lo puede relacionar de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Y las preguntas son así. Les dan una fórmula. No se preocupen por sacar las moles o sacar los pesos, porque eso se los dan. Hay que tener en cuenta que no se los vayan a dar en desorden. Pero las moles y los gramos se los dan. Volvamos arriba a la tabla, a la del agua. Es decir, donde dice moles, donde dice gramos, eso se los van a dar. Tienen que tener en cuenta que de pronto se los dan en desorden. Entonces, saber cuál es cuál. ¿Listo? Y lo que les van a preguntar son las relaciones estequiométricas, que si usted tiene tanto del uno, ¿cuánto va a producir del otro? Les van a dar cantidades diferentes. Usualmente les dan cantidades exactas. No les van a dar cantidades decimales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, si a mí se me produjeron 124. No se escucha. No se escucha. ¿Ya, y ahora? ¿Ya ahora se escucha? Sí, profe. Listo. Si yo tengo 144 gramos de agua. Hola, pregunta. 144 gramos de agua. No se escucha. ¿Aló, y ahora? Ajá, Sí, ahí ahora sí. 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 Listo, si yo tengo 144 gramos de agua, ¿con cuánto hidrógeno yo partí? Ahora sí se le fue de todo. No, yo estoy acá. Ah, a la que no estoy soy yo. Ojo, yo tengo 144 gramos de agua. ¿A partir de cuánto hidrógeno o cuánto hidrógeno tenía? La respuesta es 16. ¿Por qué? Porque 144 es 4 veces 36. Entonces, 4 veces el hidrógeno. 4 por 4. 10. ¿Sí se entendió? No se escucha, No profe. se escucha nada. Pero. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí Sí, sí ahí se mejor. escucha. ¿Ya sí mejor? Sí, ahí mejor un poquito. ¿Por qué? Pero Es que se le
Interrumpe la yendo. cola. Y tan raro, eso nunca ha pasado. Sí. Uy, el computador de aquí, no sé por qué. De pronto es como Vio que ahí se le va, ahí se le va. aquí se fue. Sí, va y viene, no se estabiliza. Caracol. Listo, vamos a mirar aquí, a ver, pero me van diciendo, ¿listo? Entonces, listo, entonces, y ahí, ¿ya? ¿Ahí se escucha? Sí, ahí Ahí se sí. escucha, profe. Listo, ok. Bien, entonces, esas son las relaciones. Tienen que tener en cuenta, si les dan una cantidad grande, cojan las cantidades que hay ahí y hagan la división. Entonces, yo les di 144 gramos de agua, 144, entonces lo dividen en 36 y ahí hay la relación. 144 es 4 veces 36. Y ahí queda. Listo, muy bien. Ahora, listo. Saquen la tablita de funciones orgánicas, por favor. Esta. Esta la deben tener en la mano, por favor. ¿Sí la tienen ahí a la mano? ¿Aló? ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí lo vi. Listo, ok, bien. No es que me preocupa. Listo, entonces. Listo, entonces tenganla a la mano porque vamos a comenzar a trabajar con ella. Listo, bueno. Entonces, miren aquí. La primera de las funciones dice nombre, al lado izquierdo dice nombre y abajo dice alcano, ¿cierto? Luego dice función y luego dice terminación. ¿Sí estamos ubicados? Sí, ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? ¿Ven? ¿Mejor? sí, ahí. Listo. Entonces, donde dice La nombre, verdad, no la encuentro. función y terminación. Dice nombre alcano, función y terminación ano. Sí, ¿Sí? ya. Listo. Entonces pónganle cuidado, por favor, acá. Resulta que cuando hay enlaces sencillos, fíjense aquí, por favor, entre un carbono y el otro carbono hay un enlace sencillo. Entre los carbonos acá hay enlaces sencillos. Y entre todos estos carbonos hay enlaces sencillos, ¿de acuerdo? Cuando solo existen enlaces sencillos, la función se llama alcano. Y la terminación es ano. Ok. Ahora, en la misma tabla, ustedes tienen del lado derecho, una... Profe, no se escucha nada. Caramba, qué vaina, pero preciso hoy. Ay, sí, justo. Aló, ¿así? ¿Ahí me escuchan bien?
Sí, ahí sí. Qué vaina. Entonces, acá. Permíteme un segundito. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí se me ahora escucha? Sí, profe, sí, sí. Sí, mejor, perfecto. Ok. Sí, me tocó cambiar. Listo, entonces. Acá la función es alcano. Entonces, gracias, profe. Entonces, ahí donde en la misma hoja ustedes tienen una columna que dice prefijos numéricos. ¿Sí la vieron? La que dice prefijos numéricos. Sí. Listo. sí. Ahí dice 1, meta, 2, eta, 3, propa, 4, buta, 5, penta. Sí, estoy leyendo hacia abajo. 6, hexa, 7, hepta y así. ¿Sí? ¿Ya los ubicaron? Sí, pero en mí casi no se ven esos números. Ay, les dije que la imprimieran bien. Pero es que Bueno, no sale, la imprimí 2 veces. caramba. O no sé Bueno, si será yo que no las imprimí. muy bien. Entonces pónganle cuidado aquí. El asunto es así, miren. Cuando hay un carbono, un solo carbono. Bueno, lo siguiente. La química orgánica es la química del carbono. El compuesto hecho de carbono. Carbono. Entonces, acá yo tengo un carbono. Este compuesto va a empezar con met o meta. Cuando yo tengo 2 carbonos, este compuesto va a empezar por eta. Cuando tengo 3 carbonos, el compuesto va a empezar por propa. La A, esta A de últimas, a veces se quita y a veces no. Ya vamos a mirar en qué caso se quita. Entonces, ahí donde dice prefijos numéricos, siempre que haya un solo carbono va a empezar por meta. Siempre que haya 2 carbonos por eta, propa, buta, penta, es y así, de acuerdo a la lista. Entonces, por favor, miren aquí. Si solo tiene enlaces sencillos, es un alcano. Ahí en la columna donde dice nombre. Profe, no se escucha. Y ahí, Sí, ahora sí. No se escuchaba cuando empezó a explicar lo del enlace sencillo. Alice. ¿Será así es como lo estoy, pero tanto? Ese computador no se mueve de ese sitio. Se ve como la conexión. Cuando se vaya el sonido me van diciendo y hacemos el arreglo una vez. Entonces, cuando hay enlaces sencillos, la función es alcano. Y la terminación de los alcanos es ano. Entonces, este compuesto se llama metano. Met de un carbono y ano porque es un alcano. El compuesto que tiene dos carbonos, entonces será etano. Y ano, porque es un alcano,
Ah, no. Hoy. Sí, profe, se escucha lejos, Sí, profe, es que, entrecortado. ajá, O sea, nada. entrecortado. Se le escucha una palabra así, las demás no, vuelve y otra vez sí, y las demás no. Exactamente. ¿Y ahí? ¿Y ahora? Es que Sí, ahí cuando usted lo prueba, usted dice ahí, ajá, ahí lo escuchamos perfecto, pero cuando empieza a explicar, empieza a cuando bajar habla de la voz. corrido, Ujú. sí, cuando habla corrido pierde la voz. Empieza alto y uy, no se escucha nada más. Ah, pero preciso. Bueno, entonces. Yo no eh, sé si es el movimiento, no sé. no, yo es que no sé si sea la señal o el micrófono. Sí, yo también pensé que era el mío, pero Parece que no. fuera como la señal, profe. Sí, yo también pensé que era el mío, por eso corté y volví a conectarme. Sí, entonces, bueno, voy a quitarlo aquí. Ahí no se le Ya, escucha. ahí se me escucha Es bien. que- Feo. Ahí mejor. Sí, es que cuando empieza a hablar de corrido ya se le pierde la voz, se le empieza a escuchar entrecortado. Bueno, el profe me estaba escribiendo que demos un pequeño recesito a ver si corregimos el tema del sonido. Entonces vamos a hacerlo, pero entonces le recortamos al descanso Sí, no hay Ah, sí, problema. claro, no hay Lo de para es problema. que tratar se de- funcione el audio, porque es que a veces usted empieza a explicar de corrido y nos perdemos porque por lo menos cuando empezó a explicar lo de los dos prefijos ya ahí se le empezó a entrecortar. No lo entendimos. Bueno, yo no lo ¿no? entendí. Y es raro porque es la primera vez, pero preciso pasó hoy. Listo, entonces ya estoy con ustedes nuevamente. Dale, pues. Entonces vamos a dar 15 minuticos. Dale. Son las 52, entonces en 15 minutos estamos acá. Ok. Ah, listo. Ok, vale. Cambiar de computador será.